tribunal supranacional que se encarga precisamente de verificar que los actos, las normas de los estados sean compatibles con lo que llamamos el Corpus Juris Interamericano o el bloque de convencionalidad. Entonces, antes de comenzar formalmente, me gustaría preguntar si quedó alguna duda o pregunta sobre el tema del control abstracto. ¿Ninguna duda ni pregunta? ¿No? Ok. Entonces, vamos con unos ejemplos de lo que resolvió la Suprema Corte en este tema de control abstracto en el pasado proceso electoral y vamos desde luego a discutir esta acción que eligieron sobre el financiamiento público, que es del Código Electoral del Estado de Jalisco. ¿Ya se ve la presentación ahí? Sí, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Entonces vamos viendo algunos ejemplos y les voy a ir explicando un poco las temáticas de cómo lo fue abordando la Suprema Corte en control abstracto. Fíjense, por ejemplo, este es un tema que incluso el día de hoy discutíamos en la Escuela Judicial Electoral sobre la consulta previa. Ustedes saben que en términos del artículo 2 de la Constitución General y el 6 del convenio 169 de la OIT, se obliga a que cuando se va a legislar en materia de pueblos y comunidades indígenas, pues debe existir de manera previa una consulta. Esta consulta, digamos que en términos generales, lo que busca es un consenso y una legitimación en la actuación del legislador, para que desde luego el pueblo o comunidad indígena o afromexicana pues pueda de alguna manera conocer el contenido de la legislación y a partir de ahí establecer si está de acuerdo o no con la modificación legislativa que se propone. Esta consulta se debe de realizar en cualquier modificación legislativa que pueda afectar a alguno de estos pueblos o comunidades indígenas o afromexicanas. Cualquier modificación legislativa. Tiene que existir esta consulta de manera previa. ¿Qué es lo que sucede con este decreto que se expide de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí? Que se realizó una modificación a la norma sin haber consultado de manera previa a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del Estado o de la entidad. Y entonces la Suprema Corte realizó una especie, yo le llamo control formal. ¿Por qué es control formal? Porque en realidad no está analizando de fondo la validez normativa de esa modificación, sino únicamente está verificando si se cumplió con un presupuesto para legislar, que es la consulta previa. Esta consulta previa no únicamente vincula al tema de pueblos o comunidades indígenas, también se da en otros rubros de categorías sospechosas. Por ejemplo, la Suprema Corte ha dicho que cuando se va a legislar en materia de personas con discapacidad, también debe de existir una consulta previa, ¿lo sabían? Ese es un tópico muy relevante, conforme a un tratado internacional, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y establece que cualquier norma que de manera sustantiva le pueda afectar a ese grupo históricamente olvidado, que desde luego es una categoría de protección especial en términos del artículo 1, 5º párrafo de la Constitución General, entonces debe de existir una consulta previa. Y si no existe formalmente la consulta, también hay un vicio de constitucionalidad, que en un control abstracto puede provocar la invalidez de la norma, la invalidez de la modificación o la reforma constitucional. ¿Correcto hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta? Entonces, este es un ejemplo de inconstitucionalidad vía acción por no realizar consulta previa a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Siguiente, un tema en Michoacán. Fíjense, aquí se invalida una porción normativa. Recuerdan que yo les decía, en el tema del control abstracto, se invalida una porción, un enunciado o toda una norma que puede pasar. Aquí únicamente se invalidó una palabra, coalición.
Esa fue la palabra que se invalidó para este control abstracto, contenida en el artículo 192, segundo párrafo del Código Electoral Local. Y precisamente se estableció esta invalidez porque no estaba claro el tema de la coalición entre partidos políticos respecto de las candidaturas a nivel local. Como había un tema de falta de certeza, entonces la Suprema Corte decide mejor eliminar la palabra coalición de ese enunciado normativo. Solamente es una palabra la que tiene el vicio propiamente constitucional. También invalidó la Corte dos artículos 196 ter y 196 quater, donde se preveía la atribución del Consejo General del Instituto Electoral Local para que emitiera lineamientos a efectos de instrumentar un sistema novedoso para la recepción del voto en urnas electrónicas. ¿Por qué creen que se invalidó esta porción normativa? Está clarito ahí. Incluso hay un texto de la doctora Rubalcaba, se los recomiendo, que se llama Voto electrónico y sus nulidades. Lo acaba de publicar con la editorial Tirán Lo Blanche. El tema del sistema de votos le corresponde al Instituto Nacional Electoral. Es una facultad exclusiva del INE conforme a la Constitución. Es decir, los soples no pueden entrar al tema regulatorio de la recepción del voto, mucho menos del voto electrónico. Si ustedes recordarán, ya tenemos dos experiencias previas de voto electrónico. ¿Se acuerdan? En dos procesos electorales anteriores, Coahuila y el estado de Hidalgo, donde efectivamente hubo voto electrónico, urna electrónica, y todo el sistema de recepción del voto lo estableció el Instituto Nacional Electoral. Es decir, emitió un acuerdo general en el Pleno en el que regulaba cómo se iba a recepcionar el voto en estas urnas electrónicas. Incluso el INE fue el que autorizó la compra de esas urnas electrónicas, porque hay todo un procedimiento de verificación para ver que el software, la urna, la emisión, etcétera, pues no tenga riesgos y pueda provocar una nulidad de elección, una nulidad de voto o una nulidad de casilla. Entonces, este es un tema que va de la mano con la distribución de competencias en el federalismo. La Constitución establece que esa facultad únicamente es del Instituto Nacional Electoral. Quiere decir que los institutos a nivel local no pueden regular el tema de voto electrónico. Lo mismo pasa con el registro de partidos políticos. Si de repente un código electoral local dice, para registrar un partido político necesitas esto, y lo va a recibir el Instituto Electoral de Michoacán. No es posible, está invadiendo una facultad. Sigue siendo un control formal. Fíjense, no hemos entrado al fondo. Solamente estamos verificando que efectivamente la atribución que estableció el Congreso de Michoacán en su ley electoral sí sea ejecutable por parte del Instituto Electoral, ¿no? Carece de facultades porque invade una prevista de manera exclusiva para el INE. Entonces, esa norma es inconstitucional, ¿correcto? En materia electoral tenemos tres tipos de facultades. Las facultades exclusivas a nivel federal, que le corresponden, por ejemplo, al Instituto Nacional Electoral. Las facultades exclusivas para las entidades federativas, que le dicen, bueno, esto sí le toca a los soples, en esto sí le pueden entrar. Y tenemos las facultades concurrentes, es decir, las que se dividen entre lo federal y lo local. Por ejemplo, fiscalización. Ese es un tema federal, ¿están de acuerdo? Solo lo regula el INE. Ahí los soples no entran al quite de la fiscalización. Todo está centralizado para el Instituto Nacional Electoral. Una facultad concurrente, por ejemplo, el tema de la recepción de quejas para procedimientos sancionadores. Esa es una facultad concurrente. Tanto la lleva el INE como la pueden llevar los soples. Incluso los tribunales a nivel local tienen la facultad de resolver procedimientos especiales sancionadores. Es una facultad concurrente. Y tenemos las facultades que pueden ser exclusivas para los soples. Por ejemplo, registro de candidaturas a nivel local. Eso
le corresponde a los soples. Fíjense, ahí hay una distribución de competencias. Si de repente a un Congreso se le ocurriera legislar en materia de fiscalización para autorizar a su instituto local, esa norma es inconstitucional, porque viola una facultad expresa que la Constitución destina solo al Instituto Nacional Electoral. ¿Correcto? Entonces sigue siendo un control evidentemente formal. No ha entrado al fondo todavía. Es decir, entrar al estudio sustantivo es la norma viola un principio, un derecho, una libertad, un derecho democrático, un derecho político electoral, etcétera. Estoy entrando al tema sustantivo. Ya dejé de lado el tema formal. Ahora me voy a dedicar a analizar en abstracto si la norma viola o no un derecho fundamental. En materia electoral, pues o es un derecho político electoral o es un derecho democrático. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, Gustavo, adelante. No te escuchamos. ¿No, verdad? ¿Nos escucha? No. Bueno, si quieres, ahorita regresamos. Bien, vamos a avanzar a la siguiente. Bueno, aquí les traigo un ejemplo de lo que es la reviviscencia. ¿Se acuerdan que lo platicábamos el día de ayer? Este es un criterio, una jurisprudencia de la Corte que establece precisamente la facultad que tiene la Corte, la posibilidad para revivir una norma vigente con anterioridad a aquella que es declarada inválida. Tal vez ayer faltó hacer una pequeña precisión en el tema de la reviviscencia. Si bien es una posibilidad en la que la Corte ejerce una facultad para revivir una norma abrogada, lo cierto es que la legitimación la adquiere la Corte principalmente por dos factores. Uno, el principio de certeza y de seguridad jurídica. Certeza y seguridad jurídica. Y el segundo, el tema de la veda en materia legislativa. Dice, bueno, como el Congreso no puede legislar ahorita, entonces voy a revivir la ley anterior. Hay un punto muy específico de la reviviscencia, que una vez que concluye el proceso electoral, la Corte deja a salvo los derechos de libertad configurativa. Quiere decir, a ver, Congreso, sí yo reviví la ley anterior, porque tú estabas imposibilitado para legislar, pero una vez que concluye el proceso, tú legisla. Puedes abrogar la norma y determinar la vigencia de una diversa, y lo único que debes de cumplir es el estándar constitucional para que la norma no tenga un vicio o sea potencialmente inconstitucional. ¿Correcto? Entonces, ahí se dejan a salvo los derechos. La Corte lo único que hace es un aspecto formal de revivir la legislación anterior para brindar certeza, y una vez que concluye el proceso electoral, entonces sí, Congreso Federal o congresos de las entidades federativas legislen en la materia, porque esa es una facultad propia del Poder Legislativo, ustedes lo saben. Entonces la Corte no quiere entrar en un tema de que pueda generar una extralimitación en las funciones que tiene propiamente dichas a nivel constitucional. La Corte, desde luego, no funciona como un órgano legislativo. Entonces, esta es una facultad muy excepcional, y la legitimación la Corte lo encuentra precisamente en eso, principio de certeza y de seguridad, y desde luego, pues la veda en materia electoral que establece el artículo 105, ¿no? La veda de 90 días antes de que inicie el proceso. ¿Correcto hasta aquí? ¿Alguna duda en cuanto a la reviviscencia? ¿No? Me pregunta Gustavo, ¿cuál es la diferencia entre un derecho democrático y un derecho político? Ah, ok. Fíjate, te lo voy a responder a través de una sentencia de la Corte Interamericana que también te invito a que consultes, que es el caso Olmedo Bustos contra Chile, ¿vale? Ahí se hace una distinción sobre el tema en Olmedo Bustos, porque la Corte Interamericana entiende que hay derechos que son indispensables para la democracia, que son incluso pilares de la democracia, por ejemplo, la libertad de expresión. Dice la Corte Interamericana, bueno, si no existiera la libertad de expresión, pues no podríamos hablar de democracia.
Incluso el profesor Ferrajoli, en uno de sus libros que se llama La democracia a través de los derechos, que publicó con la editorial Trota, pues dice, sinónimo de democracia son derechos fundamentales. Entonces, hay ciertos derechos que son indispensables para el ejercicio democrático, indispensable. Uno de ellos, la libertad de expresión. Sí, bueno. Sí, te escuchamos. La libertad de expresión, otro más, el acceso a la información, otro más, la protección de datos personales, la libre manifestación de ideas, etc. Entonces, hay ciertos derechos que entran en el juego democrático como un valor constitucional necesario, indispensable. Dice la Corte Interamericana, un pilar para la democracia. Entonces, esos son derechos democráticos. Y los derechos políticos, pues los tenemos enmarcados, por ejemplo, en el artículo 35 constitucional o en el artículo 23.1 de la Convención Americana, que básicamente resume los derechos político-electorales en tres: el derecho a votar, el derecho a ser votado y el derecho al ejercicio del cargo público. ¿Vale? Ya llegué, entonces también tiene que haber una esfera de protección para que pueda ejercer el cargo de manera correcta, bajo el principio de igualdad y no discriminación, evitando cualquier tipo de violencia de género, ¿vale? Evitando cualquier acto que pueda menoscabar la dignidad de la persona. Entonces, esos son los derechos políticos. ¿Sí se entiende la diferencia? Derechos democráticos, derechos político-electorales. Sí. ¿Sí? Hoy en día, Gustavo, la justicia electoral no solo tutela derechos políticos, ustedes lo saben que el JDC ha tenido una revolución muy importante, incluso desde el caso Castañeda Gutmann contra México, donde pues se estableció que teníamos que contar con un mecanismo que tutelara de manera eficaz los derechos político-electorales. Y a partir de ahí ha habido una evolución muy importante para tutelar derechos democráticos. Incluso a través de la justicia electoral hemos tutelado otro tipo de derechos, fíjense, presunción de inocencia, con el tema de voto para personas en prisión preventiva oficiosa. Por ejemplo, interés superior de la niñez, con el tema de algunos límites para la propaganda electoral cuando haya niños, niñas y adolescentes. Hemos tutelado otro tipo de derechos a través del JDC. Se ha convertido hoy en día en un auténtico amparo en materia electoral. Ha tenido una revolución muy importante. Desde luego que habrá que repensar los medios de impugnación porque tenemos muchísimos, 14, 15 medios de impugnación, solo a nivel federal. Ahora imagínense a nivel entidad federativa. Es momento de crear un sistema de medios de impugnación en materia electoral, pero mucho más reducido, que tenga 3 o 4 medios de impugnación nada más. Se vuelve muy complicada técnicamente la justicia electoral. Es decir, es un tanto más complicada incluso que el amparo, ¿no? El amparo hoy se ha vuelto muy técnico, porque también tenemos amparo para muchos rubros. Incluso hoy tenemos un amparo especializado en materia de competencia económica, telecomunicaciones, radiodifusión. Entonces, también la justicia electoral se ha ido complicando mucho. Creo que es momento de facilitar el acceso a la tutela judicial en materia electoral. Es uno de los puntos que deberían de estar en la reforma electoral y es un punto ausente, totalmente ausente. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta adicional? ¿No? Ok, vamos avanzando entonces. Entonces, de la reviviscencia ya ninguna duda, ¿verdad? Quedó claro qué representa. Fíjense, bueno, aquí el ejemplo que les ponía es el del Subrec 88 del 2020, relacionado con la figura de la Diputación Migrante. Es la única ocasión donde la Sala Superior ha ocupado la figura de la reviviscencia. Fue un caso también muy particular. Fíjense, estaba iniciando el proceso electoral 2020-2021 en la Ciudad de México, que iba a renovar ciertos cargos, sobre todo en las alcaldías y en la integración del Congreso de la Ciudad de México. Sucede que el Congreso
se da la tarea de eliminar la figura de la Diputación Migrante. La elimina del Código Electoral y de la Constitución de la Ciudad de México. Y el único, digamos, presupuesto argumentativo, justificación que daba el Congreso es: no hay dinero. No tengo dinero para implementar la figura, y entonces, ante la insuficiencia económica financiera, pues mejor elimino la figura, ¿no? Fue la salida fácil. Un ciudadano acudió a un JDC a través de un interés legítimo, fíjense, legítimo, como representante de la comunidad migrante que nació en la Ciudad de México, pero que se fue a vivir a otro país y que busca el derecho de integrar el Congreso de la Ciudad de México, de ocupar un escaño en el Congreso. Entonces se planteó el JDC, llegó hasta el recurso de reconsideración en la Sala Superior, y la Sala Superior se encuentra en un dilema. Dice: bueno, le voy a dar la razón a las personas que vinieron a reclamar que el acto derogatorio es un acto derogatorio, vulnera el principio de progresividad y el principio de igualdad y no discriminación. Les voy a dar la razón. En efecto, la derogación de la norma para que se regulara la Diputación Migrante es inconstitucional. Es un control difuso, recuerdo. Y la Sala Superior dice: bueno, les doy la razón, y luego, ¿cómo les otorgo el beneficio? ¿Cómo hago que esta sentencia realmente sea eficaz? Dice: bueno, la única salida es revivir la norma derogada. ¿Y por qué era la única figura? Porque estábamos en proceso electoral. El Congreso no podía legislar en la materia, tenía un impedimento formal legislativo, la veda electoral. Entonces dice: como el Congreso no puede legislar y yo quiero materializar la sentencia para que realmente venga en un beneficio para las personas que vinieron a este medio de impugnación, revivo la figura derogada. Revivo la figura de la Diputación Migrante. Entra en vigor y le ordena al Instituto Electoral de la Ciudad de México que emita un acuerdo muy sencillo para regular el registro de la Diputación Migrante, vinculando a los partidos políticos a que por lo menos una propuesta fuera de Diputación Migrante. Fíjense, ocupó la figura de la reviviscencia. Dejó a salvo los derechos, eso sí lo dijo muy claramente la Sala Superior. Dice: bueno, la voy a revivir, pero una vez que concluya el proceso electoral, Congreso de la Ciudad de México, tú puedes legislar como tú lo estimes, solamente que la derogación de la figura no es la salida, ¿eh? No puedes derogar una figura nada más porque sí, porque aparte estás afectando a una categoría de protección especial, los migrantes. Entonces, si tú vas a derogar la figura, requieres de una justificación muy racional, que esté debidamente justificado el por qué estás eliminando la figura. Y el tema o el punto de argumentar no hay suficiencia económica no es válido para derogar una figura, ¿vale? Requieres algo más, algo que llamamos justificación racional. A veces el legislador carece de racionalidad, ¿no? Nada más hace las cosas porque sí. Entonces, es uno de los puntos muy interesantes de esta figura, porque se ocupó la reviviscencia para realmente darle cabida, si así lo quieren ver, a una protección constitucional a través del recurso de reconsideración, para que se materializara el derecho. Bien, hasta aquí. ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? Ok. Vamos avanzando entonces. Llegamos a una acción de inconstitucionalidad del Estado de Morelos, donde se invalidó un decreto por el que se reformaban, adicionaban y derogaban diversas disposiciones del Estado de Morelos, de la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, y básicamente se anuló la norma, tuvo un efecto derogatorio este decreto, porque pues, se violó el principio de veda legislativa prevista en el artículo 105, fracción segunda, penúltimo párrafo. No respetaste, hiciste un cambio sustantivo que repercute en la materia electoral. No era el tiempo, fíjense, sigue siendo un tema formal. ¿Cuántas acciones llevamos? Y sigue siendo un tema formal.
Quiere decir que los legisladores, no lo digo yo, estadísticamente, tienen una carencia en el tema de respetar el proceso legislativo. Ni siquiera saben cuándo son competentes para emitir una norma, no conocen el principio de veda legislativa en materia electoral, o tal vez lo conocen y lo pasan por alto. No saben que tienen que consultar a los pueblos y comunidades indígenas antes de emitir una norma. Fíjense, puros aspectos formales, ¿eh? Me he ido ahorita en puro tema formal, ni siquiera he entrado al fondo. Solamente, a ver, le emitiste la norma cuando no tenías competencias. No respetaste la veda legislativa. No consultaste a las comunidades indígenas. Fíjense, y es trabajo muerto, literalmente. Es trabajo que implica mucho dinero, porque ustedes saben, por ejemplo, una reforma en materia electoral a nivel local tampoco es sencilla, ¿eh? No es que, nada más la mandó el gobernador y que se apruebe, no. Requiere de ciertos consensos y de cierto tiempo para discutir. Y todo eso que implica gasto, que implica recursos humanos, que implica pagarle asesores, termina porque no se respetan reglas básicas del proceso legislativo. Fíjense. Y aparte, el ciudadano está contribuyendo para la producción legislativa. Y tenemos un legislador que ni siquiera conoce esos conceptos básicos. Es preocupante porque quiere decir que estamos en crisis en el tema parlamentario. Hay que repensar a quienes integran nuestros congresos, tanto a nivel federal como a nivel local, porque no están haciendo bien su chamba, ¿eh? Fíjense, yo estaba revisando hace poco el decreto de la ley de la Guardia Nacional y la verdad es que es un decreto espantoso legislativamente hablando. No tiene técnica, tiene muchos vicios de constitucionalidad. De entrada, el primer factor que yo noté es no hay un control de convencionalidad. Fíjense, muchos de los casos por los que hay condenado a México, ¿por qué creen que es? En el sistema interamericano. Por violación a derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas. No lo digo yo, ahí están las sentencias. Les voy a poner 4 nada más. Silvestre y otros contra México, Radilla Pacheco contra México, Inés Fernández y otras contra México, y mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra México. 4 casos donde el ejército participó en las labores de seguridad pública y no lo debió de haber hecho, y donde la Corte Interamericana fue clara y dijo, no tiene que participar las Fuerzas Armadas en los temas de seguridad pública. ¿Y qué cree? El Congreso hizo todo menos eso. Esa norma es potencialmente inconstitucional, ¿están de acuerdo? Y también están de acuerdo en que implicó mucho gasto legislativo el poder emitir ese tipo de normas. Y fíjense, como es potencialmente inconstitucional y en un control abstracto se puede invalidar, todo ese trabajo legislativo que viene de meses discutiéndose se va a la basura. Porque el legislador omitió hacer un control de convencionalidad o no lo sabe. No conoce los precedentes de la Corte Interamericana a pesar de que son vinculantes. Y vinculantes también para él, ¿eh? La Corte Interamericana dice vinculantes para todas las autoridades. El Congreso es una autoridad. Entonces, es preocupante el tema del déficit legislativo que hay. Y lo vemos en las acciones de inconstitucionalidad. Aline, adelante, te escucho. ¿No querés participar? Es que vi tu mano levantada hace un momento. ¿No? Ok. Entonces, fíjense, otro control formal. Vamos al siguiente ejemplo. Otra vez San Luis Potosí, fíjense. En el pasado proceso electoral a San Luis Potosí le emitieron 3 acciones de inconstitucionalidad y todas de invalidez. Y fíjense, otra vez, control formal. Emiten una reforma en materia electoral cuando había veda legislativa. Y ahí me dirá Juanita, bueno, ¿y qué le pasa al legislador? O sea, ¿por qué no revisa el 105 fracción segunda? O sea, no puede hacer modificaciones, ya estamos en proceso electoral. ¿Y por qué las hace? Fíjense, es una pregunta muy interesante. O sea, ¿por qué si el legislador sabe que no lo puede hacer, de todos modos lo hace? O sea, al final la norma no se va a aplicar, porque se invalida la norma en el control abstracto.
Tan sencillo que es decir, bueno, ahorita no se puede, termina el proceso electoral y vamos a sentarnos a legislar en la materia. Ahorita ya no lo podemos hacer. Yo supongo que algún asesor sí levanta la mano y dice, oigan, ¿van a legislar ahorita? No se puede, ¿sí sabían? En la Constitución dice que ahorita no pueden legislar. O sea, ya cuando termina el proceso electoral sí, pero ahorita no. No lo sé, sí es preocupante el tema, porque fíjense, estadísticamente de las 40 más o menos acciones de inconstitucionalidad que yo les mencioné, más del 50% es por no haber respetado ese principio de veda legislativa. Y esto también implica un desgaste para la Corte, sí lo sabían, porque la Corte tiene la obligación de resolver fast track estos temas cuando estamos en proceso electoral. Es decir, la Corte le da prioridad, quita todo lo demás. Dice la Corte, a ver, sí tengo muchos temas atorados, pero voy a resolver los temas electorales, porque va a iniciar el proceso. Y la Corte, fíjense, ustedes son un secretario, secretaria, estoy de cuenta, y les llega una acción de inconstitucionalidad así, 500 páginas. Y entonces le dicen, ¿sabes qué, Saúl? El proyecto para, hoy ya que estamos, a jueves, para el sábado, ¿va? El proyecto de la acción de inconstitucionalidad. Porque hay que discutirlo. Y aparte, no es solamente subirlo al pleno y ya. O sea, los secretarios lo discuten entre todos antes. Las ponencias se circula el proyecto para ver, no me gusta esto, ponle esto, etcétera. Y Saúl se va encontrando con que no se respetó el principio de veda legislativa. Dirá Saúl, qué fácil, ¿no? Ya, facilito, voy a declarar la inconstitucionalidad, pero implica un esfuerzo de recurso humano, intelectual y económico. Tan fácil, una consulta previa a la Corte. Oye, Corte, tengo duda, soy medio interdicto como legislador o legislador. ¿Me podrías decir si puedo legislar en este momento? Y la Corte le podría responder, ¿no? ¿Sabes qué? Ahorita no, aguántate a que termine el proceso electoral y ya legislas. Y entonces me quito un asunto de encima, que implicó mucho dinero, mover todo un aparato, porque también se le consulta a la sala superior, pues para que emita una opinión al respecto. Ya moví todo un aparato, imagínense, que costó miles de pesos, para que al final no se respetara el principio de veda legislativa. Estamos en crisis, ¿eh? No solamente los partidos políticos están en crisis, institucionalmente estamos en crisis. Los congresos no hacen bien su chamba. Si los evaluáramos, muchos saldrían reprobados. Muchos no hacen bien su trabajo en el tema legislativo. No lo estamos tomando en serio el tema legislativo. No sé por qué. Hay una sobrerepresentación incluso en el tema legislativo. Creo que hay que tomarnos en serio cuando vayamos a emitir nuestro voto a quién escogemos para integrar los congresos, ¿eh? O sea, no nada más es porque está muy guapo, o está muy bonita, o porque es joven, o porque es miembro de un grupo en situación de vulnerabilidad. Hay que evaluar también qué tipo de perfiles llegan, porque repercute muchísimo en el sistema operativo del Estado, en el tema legislativo y en el tema de la justicia constitucional electoral. Y ya ni les cuento de otros rubros, porque ya se imaginarán cómo está, ¿no? Si así está el tema electoral, imagínense cómo está la legislación en otras materias, pues también. Un ejemplo nada más, fíjense, llevamos 1, 2, 3 años, vamos a cumplir 4 años en omisión legislativa por el tema del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. 4 años. ¿Y dónde está el legislador? ¿Cuándo lo va a emitir? ¿Cuando él quiere? Y no le va a hacer caso al mandato de la Constitución. Pues, ¿para qué tenemos Constitución? ¿No? O sea, al final el legislador hace lo que quiere. Entonces, sí es un tema delicado, sí hay que repensar el tema legislativo para el proceso electoral 2024. Creo que es muy importante. Bien, ¿hasta aquí alguna duda o pregunta? ¿No? Ok. Siguiente, Tabasco. Este es un tema, fíjense, de libertad configurativa. Es importante porque el tema de libertad configurativa va de la mano con el tema de atribuciones competenciales en materia legislativa. Esta se trataba de una reforma que eliminó los consejos municipales del Instituto Electoral Local y la Corte la validó. Y la validó porque la Corte dijo, sí tiene facultad el Congreso, sí. ¿Tiene libertad configurativa plena en el tema? Sí, también. Él puede decidir si continúan los consejos municipales o no. Y dice la Corte, tampoco vulnera el principio de progresividad.
porque lo cierto es que si se eliminan los consejos municipales, entonces el Instituto Electoral centraliza todo y va a tener que asumir el tema de la organización de la elección a nivel municipal. No pasa nada. Tiene libertad configurativa, así, ahí sí. También se validó la regulación respecto de las mesas auxiliares. Dijo, bueno, si se define el tema de que ahora van a ser mesas auxiliares, pues también es válido porque hay claridad, se fijaron qué atribuciones van a tener, que van a hacerlo durante el proceso electoral, que una vez que termine el proceso desaparecen. Entonces, ahí hay libertad configurativa. Ahí le dio la razón a Tabasco porque dijo, efectivamente, Tabasco tiene competencia en el tema. No está invadiendo una competencia del INE, lo está regulando de manera clara. Entonces, bajo el principio de libertad configurativa en materia legislativa, el cambio legislativo a nivel local es constitucional. ¿Correcto? Sigue siendo un control formal. Sigue siendo un control formal. No hemos entrado todavía al fondo, al tema sustantivo. Aline, adelante. Perdón, ahora sí, disculpe. Sí, no sé, me llamó la atención el tema. Parte de la propuesta de la reforma electoral que se está discutiendo ahorita es la desaparición de los OPLES, ¿no? En ese sentido, se entiende que la reforma no es como muy viable. Tal vez, si fuera el caso, cada congreso local pudiera en algún momento legislar para desaparecerlos. Bueno, la con propuesta... esto, o sea, por lo que señala en esta. No, más bien, la propuesta era de reforma constitucional. Recuerden que los OPLES son órganos creados constitucionalmente a nivel federal. O sea, el Congreso no podría decir, desaparezcamos al Instituto Electoral de la Ciudad de México. No, no tiene facultades para eso. La creación y configuración de los OPLES es un mandato de la Constitución Federal. O sea, tendríamos que eliminar el mandato constitucional para que desaparecieran los OPLES. No te preocupes, Aline. Ya dijo el presidente que no le va a entrar al tema de reforma constitucional. Quiere decir que hay por lo menos 3 buenas noticias. Uno, no van a desaparecer los OPLES, no ahora, no lo sé después. No van a desaparecer los tribunales electorales a nivel local, porque también son por mandato de la Constitución Federal. Y no se va a elegir a las y los integrantes del INE o del Tribunal Electoral a través de voto popular, gracias a Dios. ¿Vale? Porque son temas constitucionales, es decir, que no entran en una reforma legal. Puede tocar otros temas, pero esos no. Y aunque lo intentaran regular, es potencialmente inconstitucional eso. Imagínense que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales estableciera que los consejeros y consejeras electorales se van a elegir por voto popular. Pues contradice la Constitución, se acaba. Porque la Constitución tiene un método de selección de los integrantes del Consejo General del INE. O sea, aunque el presidente lo quisiera hacer a través de una reforma local, eso se cae sencillo, a través de una acción de inconstitucionalidad. Lo mismo pasaría con el tema de la elección popular de magistraturas electorales a nivel federal. Lo mismo pasaría. Es una buena noticia, creo yo, de entre todas las malas que hay. No va a haber reforma constitucional, va a haber reforma legal. Vamos a analizar. ¿Vale? Pero ya quita muchos puntos de la mesa, ¿eh? Eso ya no los va a poder tocar. ¿Correcto? Entonces, esa es una facultad exclusiva del Congreso Federal constituido como poder reformador de la Constitución. ¿Vale? ¿Sí saben el proceso de reforma constitucional? Sí. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Entonces vamos al siguiente ejemplo. Jalisco, ahora sí los escucho. A ver, antes de que yo platique esta acción de inconstitucionalidad, de alguien de los que tuvo oportunidad de leerla, si nos quiere abonar algo al tema, adelante, los escuchamos. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie la leyó? Sí, adelante, Andrea, te escuchamos. Sí, buenas tardes a todos. Sí, doctor, bueno, en lo que respecta a esta acción de inconstitucionalidad, fue porque la persona que promovió, bueno, que la interpuso, no estaba legitimada
porque era una presidenta del partido político, pero a nivel estatal. Sí, bueno, pero se acumularon, ¿vale? Son tres demandas de acción de Sí, inconstitucionalidad. y fue también partido Morena y otro partido también del estado de Jalisco. Sí, correcto. ¿Y en el fondo pudiste ver de qué se trataba el tema? La verdad, nada más chequé que era sobre financiamiento. Ok, bueno, fíjense, cuando llegan varias acciones sobre el mismo tema, se acumulan. Es un tema procesal jurisdiccional, ¿vale? La Suprema Corte lo que hace es, para que no haya contradicción en lo que digo en un tema y otro, pues los concentro y los resuelvo en una acción de inconstitucionalidad, ¿vale? Este tema era precisamente de financiamiento público. El Congreso determinó la reducción del 20% del factor porcentual para calcular el financiamiento público local, destinado a las actividades ordinarias de los partidos políticos, en los años en que no se celebren elecciones. Es inconstitucional, dice la Corte, por no apegarse a lo dispuesto en los artículos 51, fracciones 1 y 2 de la Ley General de Partidos Políticos. El tema de la distribución del factor porcentual para el financiamiento público, ¿a quién le toca? Al INE. Al INE. No es un tema que se pueda regular a nivel local. Incluso es una facultad expresa solo para el Congreso Federal. Solo para el Congreso Federal. Incluso, ¿de dónde viene el financiamiento público para los partidos políticos? Del tema federal. ¿Vale? Del tema federal. Entonces, solo le corresponde al Congreso local legislar ese tópico. ¿Vale? No puedo yo cambiar la fórmula del factor, esa la determina el Congreso Federal. Si la modifica el Congreso Federal, bueno, pues es correcto. ¿Vale? Pero tú no tienes atribución. Y se reconoció la validez de una norma que redujo el monto de financiamiento para los partidos de nueva creación, porque ahí entendió que no había una afectación al factor de fórmula, y si eres un nuevo partido que apenas se va a registrar, entonces sí es posible que yo reduzca el monto de financiamiento que voy a dar a nivel local. ¿Vale? Fíjense, la Corte secciona el tema. Dice, este tema es federal, este tema sí lo puede regular la entidad federativa. Fíjense cómo se complica mucho en materia electoral el tema de distribución de competencias y facultades, porque a veces no está tan claro, ¿eh? Una particularidad de las leyes generales es que son de competencia concurrente, la ley general, que establece tanto funciones a nivel federal como de las entidades federativas. Incluso ustedes pueden ver que a veces en las leyes generales se vincula a los congresos, que dice, y te vinculo Congreso para que en un plazo determinado legisles este tópico a nivel local. Es una competencia concurrente. O incluso hay leyes generales que dicen, no, este tema no lo puedes tocar Congreso a nivel local. Es un tema exclusivo del Congreso Federal. Las leyes generales son muy complejas, ¿eh? Muy complicadas. ¿Qué les digo de las leyes nacionales? Las leyes nacionales generan per se un bloqueo legislativo. Si se emite una ley nacional, los congresos a nivel local no pueden legislar. No pueden ya. Se impide la facultad configurativa a nivel local. Código Nacional de Procedimientos Penales. Los congresos a nivel local no pueden regular ninguna norma procesal penal. Ninguna. Solo el Congreso General. Fíjense, ahí hay una pregunta interesante. ¿Las leyes nacionales vulneran el factor federalista? Y puede ser que sí, pero estamos entrando en una dinámica de muchas leyes nacionales, ¿eh? Viene Código Penal Único próximamente. Viene Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Quiere decir que en materia procesal, civil y familiar, los congresos ya no van a poder legislar tampoco. ¿Qué les vamos a dejar? Pues mejor los desaparecemos, ¿no? Pues es mucho dinero. Nos quedamos con el Congreso General nada más. Porque les impide ya la posibilidad de libertad configurativa. Muchos temas se están centralizando para que solo el Congreso Federal los pueda legislar. No duden
que próximamente en materia electoral también se centralice totalmente el tema, ¿eh? Que tengamos una ley nacional en materia de instituciones y procedimientos electorales. Y ahora, ¿en qué van a chambear los legisladores? Pues les dejamos sus casas de gestión si quieren. Les encanta eso, ¿no? Andar ahí tapando baches y aventando volatitos en los semáforos y todo. Bueno, pero no hay que gastar tanto, ¿no? O sea, si quieres una casa de gestión, bueno, sí, tenla, pero pues ya no te voy a pagar 150,000 pesos mensuales, ¿no? Eso no implica un gasto así. Entonces, fíjense, el tema del centralismo es complejo, ¿eh? En un sistema federal como el mexicano, el tratar de centralizar todos los rubros para el Congreso Federal es muy complicado. Hay que evaluarlo también. Tal vez a veces sí convenga, a veces no. Hay pros y contras al respecto. ¿Un código penal único le vendría bien o no? Híjole, no lo sé. No estoy tan seguro. Tal vez para regular o unificar algunos tipos, sí. Pero también hay circunstancias contextuales de algunos delitos que se dan en unas entidades federativas que no se dan en otras. Entonces, eso también es un factor a evaluar. Por ejemplo, hay códigos de algunos estados que regulan el robo a ganado. Y en la Ciudad de México, pues no hay robo a ganado. No, bueno, tal vez en la periferia, ahí lo que colinda con el Estado de México, pero no es un delito común. O sea, sí hay varios factores y hay una razón de ser del federalismo en materia penal, por ejemplo. Lo mismo en materia electoral. Hay una razón de ser, es un sistema cooperativo entre varias instituciones. ¿Cuesta mucho dinero? Sí, pero cuesta más no tener una democracia bien estructurada, ¿no? Entonces hay que repensar estos temas. De que hay la necesidad de una reforma en materia electoral, eso es un hecho. Pero de que hay que discutirla a profundidad también, no de bote pronto. Entonces, este es un tema formal, ¿vale? El tema también de ¿tienes atribuciones o no para regular el tema del financiamiento público? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Ok. Siguiente. Querétaro. El Pleno de la Corte invalidó el precepto que prohibía pintar propaganda electoral en propiedad privada, aún con el permiso del propietario, al considerar que no cumplía con elementos para la restricción del derecho a la libertad de expresión. Fíjense, aquí la Corte lo que hizo es un test de proporcionalidad. ¿Alguien lo había escuchado? Esta metodología se utiliza en el contexto contemporáneo de la justicia constitucional y de la justicia electoral. Es una metodología que te sirve para revisar si una norma restringe de manera debida o no el contenido de un derecho. Ustedes saben que los derechos no son absolutos, es un tema de dogmática. Pero si se va a limitar un derecho, la restricción tiene que ser proporcional. Por eso existe esta metodología. Fíjense, sentencia que les recomiendo, amparo en revisión 237 del 2014. 237 del 2014. Léanlo. Ahí la Corte empezó a diseñar lo que es el test de proporcionalidad. ¿Vale? Entonces es una metodología que se ocupa para verificar esto. Y la Corte aquí sencillo dijo, si este sí es un tema sustantivo, Aline, ya no es un tema formal. ¿Se vulneró o no la libertad de expresión? Dice la Corte, sí. La restricción que te prohíbe pintar propaganda electoral en propiedad privada limita indebidamente la libertad de expresión. No es una restricción válida. Ah, yo tengo el permiso de mi tocayo Jesús. Él es muy panista o morenista o obradorista, lo que quiera, ¿no? O priista, no lo sé. Y Jesús dice, yo te doy mi autorización para que tú pintes tu barda aquí. Ah, bueno, yo te la estoy dando, ¿no? Es un tema de libertad de expresión. Yo quiero dejar que pinten la barda. Entonces, si hay la autorización, ¿por qué el Estado lo tiene que restringir? Es una restricción desproporcional. Limita indebidamente la libertad de expresión. Entonces, por eso es que se invalidó ese precepto. ¿Sí? Obviamente hay otros límites que sí se pueden dar. Ustedes conocen el caso, por ejemplo, Ileatenco, ¿lo escucharon? Nulidad de elección por violencia política por razón de género. Por ejemplo, imagínense que se nos ocurre pintar una barda donde digamos X cosas de una candidata, que es una tal por cual, que no voten por ella, que no tiene estudios, no lo sé. Bueno, ese es un uso indebido de la libertad de expresión, porque también tiene límites, y si yo hago eso,
pues puedo generar un tema de violencia, un discurso de odio, por ejemplo, o también puedo generar un tema de discriminación. Y fíjense, por pintar 3 o 4 bardas, se anuló una elección. 3 o 4 bardas se anuló. Fíjense, es muy delicado ya el tema, hay que tener mucho cuidado. Se anuló una elección precisamente porque las bardas que se habían pintado, pues generaban un discurso de odio, generaban violencia contra la mujer, violencia política por razón de género. Incluso era un tema de discriminación por razón de género. Fíjense, eso llevó a un contexto de anular una elección. El caso Iliatenco hoy en día es muy emblemático para el tema de BPG, de violencia política de género. ¿Vale? Entonces hay que ser muy cuidadosos con el tema porque hay ciertos límites. Otro ejemplo que tuvimos también en Jalisco, el tema de nulidad de elección por intervención de símbolos religiosos. Se le ocurrió a un sacerdote salir y dar un discurso en el voten por fulanito de tal, es el mejor candidato para ocupar este cargo municipal. Bueno, ustedes saben que tenemos una prohibición de intervención de los cultos religiosos en los asuntos públicos. No puede haber una intervención porque hay una prohibición constitucional en el artículo 130, que habrá que repensarla, ¿eh? Ya no estoy tan seguro que sea tan válida esa restricción. Incluso, un dato, es el único principio histórico de la Constitución. Así dice, el principio histórico de separación Iglesia y Estado. No hay ningún otro principio histórico más que ese. Fíjense la relevancia de ese principio. Pero ahora, ¿el tema histórico es suficiente para una prohibición constitucional? No lo sé. No lo sé. Una pregunta interesante. ¿Creen que hoy en día, si un sacerdote fuera candidato solo por esa posición, ganaría la elección? Depende, ¿no? En Guanajuato tal vez sí, en la Ciudad de México tal vez no. No lo sé, o sea, es un tema de contexto también. Pero a ver, ¿la justificación histórica es suficiente para no permitirle a un miembro de un culto religioso participar, ejercer su derecho a ser votado? Tampoco lo creo, ¿eh? Yo creo que ya no nos da esa prohibición. Por lo menos no solo el tema histórico, tendríamos que buscar otra justificación para seguir limitando ese derecho a los miembros de los cultos religiosos. Es un tema muy interesante que está a debate también, está a debate. Y pronto va a llegar un caso al sistema interamericano, no me voy a adelantar, porque el próximo año tal vez lo puedan conocer ustedes. Es un tema muy importante, a ver qué va a decir la Corte Interamericana sobre esa prohibición constitucional. ¿Vale? De entrada, la Sala Superior no le ha querido entrar al tema. La Sala Superior ha dicho, es una prohibición de la Constitución, se acabó. Yo no me voy a poner a discutir si la Constitución es correcta o no. Simplemente ahí está prohibido, se acaba el debate. Pero bueno, la Corte Interamericana sí le puede entrar al debate. Porque la Corte Interamericana puede declarar la inconvencionalidad incluso de una Constitución nacional. Olmedo Bustos contra Chile. Petro Urrego contra Colombia. Fíjense, es interesante el tema. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿No? Seguros. Ok, fíjense, les voy a recomendar un libro apenas que publicamos en la Escuela Electoral que se llama Manual de Justicia Electoral. ¿Vale? Está bien interesante el texto. Incluso para los que no son tan expertos en el tema electoral, les sirve porque viene toda la conceptualización en materia electoral. Ya nos mandaron la liga, creo. Perfecto. Y lo escribieron profesores y profesoras de la Escuela Judicial Electoral. Algunos magistraturas, etc. Entonces es un libro muy amigable, ¿vale? Que les puede servir bastante. Y estamos preparando uno muy interesante en la unidad académica, donde su servidor participó, que está por salir el próximo año, que es Sentencias en materia electoral sobre COVID. También va a estar bien interesante, porque el tema de COVID pues, trajo muchos retos para algunos tópicos, libertad de expresión, acceso a la justicia, etc. Entonces concentramos algunas sentencias, las analizamos y vimos el impacto que tuvo el COVID en la justicia electoral, ¿vale? Bueno, seguimos en pandemia, ¿no? Ya 3 años. Aline, adelante.
De hecho, en el texto, bueno, que nos recomendó de lectura para el día de hoy, al principio yo estaba un poco ahí revisando y señalaba el tiempo en el que fue presentado por las fechas justo de también del COVID, ¿no? Que como que tuvieron que ampliar los plazos para poder presentar y cuál fue el criterio que pudieron utilizar para así darle entrada en algunos casos, y otros dijo que aunque estaba como en el tema del COVID, ya no era procedente. Bueno, ahí sí tenían como diferentes puntos de vista. Muy complejo porque en algunas ocasiones sí se suspendieron los plazos electorales, en otras no, luego una reanudación parcial. Un relajo total. Incluso en el tema de la justicia electoral hubo muchos temas de discusión en ese sentido. Por ejemplo, algunos candidatos o candidatas que decían, pues yo te lo voy a mandar por correo electrónico, por ejemplo, al Tribunal Electoral Local. Y el Tribunal Electoral Local decía, no, el correo electrónico no es un medio para recibir demandas, te la desecho, extemporáneo. Y la Sala Superior dijo, no, tienes que analizarlo de manera contextual. Si estás viendo que hay una pandemia, que la gente no puede salir, que tienes cerrada tu oficialía de partos y que el único mecanismo es presentarlo por correo electrónico, ¿cómo vas a decir que es extemporáneo? O sea, racionaliza el derecho, porque si no lo dejas sin contenido. El ciudadano va a decir, bueno, no puedo ir a oficialía, no me podía arriesgar porque la pandemia estaba en el pico, lo presenté por correo y me dices que es extemporáneo o que no es un mecanismo de comunicación institucional, y entonces, ¿cómo me comunico con el tribunal? Si no hay otra forma de hacerlo. Entonces, incluso el ciudadano decía en una demanda, entonces, instaura un proceso electrónico. A ver, abre en tu página de internet un proceso de recepción electrónica de demandas, y toda la razón tiene el ciudadano, ¿no? O sea, si no lo tienes y yo solo tengo la manera de enviártelo por correo, ¿cómo no me lo vas a recibir? Y ahí le dimos la razón en la Sala Superior, en el sentido de, sí, efectivamente, tú no tienes un sistema electrónico de recepción de demandas, la pandemia estaba en su pico, no recibían, fíjense, no recibían demandas físicas. ¿Y entonces qué? ¿Se cancela el acceso a la justicia? ¿Suspendemos el derecho de acceso a la justicia? No había un decreto de suspensión de derechos. Incluso el tema de acceso a la justicia no se puede suspender. Así lo dice el 29 de la Constitución. Entonces, fue un tema muy complejo, ¿vale? Y también tuvo una repercusión en el control abstracto. Ustedes recordarán las elecciones de Coahuila e Hidalgo que tuvieron que suspenderse en cuanto al tema de la campaña, ¿no? A ver, no puedes hacer campaña. Y luego, y la Sala Superior ya previo a iniciar formalmente la jornada, reanudó todo. Dijo, a ver, no, es que no nos podemos quedar sin elección. Todo el aparato ya está, ya se gastó dinero, ya están las papeletas, ya están las urnas, ya está todo. Pues salga a votar quien quiera. Tampoco podemos obligar a los ciudadanos a votar. Y hubo una buena aceptación, ¿no? A pesar de que era una elección intermedia, pues hubo un buen número de votos tanto en Hidalgo como en Coahuila. Además fue atractivo lo del voto electrónico, ¿vale? Que es una experiencia que nos va a servir porque todo indica que el Instituto Nacional Electoral va a regular para 2024 un tema de voto electrónico, ¿vale? Todo indica un programa piloto que tal vez sea para mexicanos en el extranjero, ¿vale? Entonces va a estar muy interesante pues transitar al voto electrónico. Fíjense, un ejemplo nada más. ¿Cuántos millones de ciudadanos tiene la India? ¿Alguien sabe? Más o menos. Es como 10 veces México. O sea, México tiene 120 o 130 millones, la India tiene como 1,000 millones, algo así. Y tiene un sistema de voto electrónico. Entonces, el número, pues no es un factor determinante, ahí está. Segundo, el tema de custodiar el voto electrónico de manera eficaz, pues se puede hacer. Hay muchos mecanismos y candados para evitar que se hackee el voto, que se hackeen las urnas, etc. Entonces tampoco es un problema. O sea, ¿por qué le tenemos miedo al voto electrónico? Fíjense, en esto traen todo, ¿están de acuerdo? Todo. Sus cuentas bancarias, ¿sí o no? Todos sus contactos, todas sus redes sociales, todas sus contraseñas, sus correos electrónicos en este aparatito. Entonces, ¿por qué le tenemos miedo al voto electrónico? O sea, ¿por qué no Aileen podría pararse un día a la hora que ella se pare regularmente los domingos? Dice, voy a votar, pero no voy a salir.
voy a abrir la plataforma del INE en mi teléfono, muy sencillo, voy a votar por el partido de mi referencia, me va a emitir un acuse de que ya voté y se acabó. ¿Cuál es la complicación? ¿Por qué le tenemos miedo al tema? Fíjate, es un tema de reforma electoral, ¿no? Por el hackeo, bueno, pues... Se cayó el sistema. Que se caiga el sistema como cuando se cayó con Salinas, algo así. Sí, ¿no? Sí. Sí, en físico se cayó y tardaron horas en recuperarlo. Pues ya cuando yo recuperaron. creo que hay un Instituto Nacional Electoral mucho más fuerte, ¿no? En ese momento, pues metió la mano la Secretaría de Gobernación, desde luego. Ahora ya es más difícil. No lo sé. Tendremos que experimentarlo, pero hay muchos candados de protección, ¿no? Hay muchos candados de protección. Se vuelve muy maleable también el voto físico. O sea, si le tenemos miedo a que, es que van a aparecer votos electrónicos de nadie, pues en las papeletas aparecen, muchachos. Sí, en serio, se los juro. De repente, oye, pues nada más iban a votar 100, ¿y por qué hay 150? ¿Quién sabe? O sea, aparecieron 50 votos. Tú cuéntanos. No pasa nada. Entonces, creo que no es una justificación válida. O sea, si las nuevas tecnologías nos están exigiendo ese tema del voto electrónico, pues hay que acercarse. Y hay muchos muy buenos sistemas y muchas buenas experiencias. Argentina, Uruguay, Holanda, la India. Venezuela también, Venezuela, fíjense, Venezuela también tiene la experiencia, ¿sí? Este libro de la doctora Gaby Rubalcaba está muy interesante. ¿Vale? Muy, muy interesante. Participé yo para una reseña del texto y es un libro que toca puntos finos de derecho comparado, de experiencias de otros países, de cómo regular el tema de voto electrónico. Alemania lo tuvo en su momento también, solo que tuvo una mala experiencia. Pero bueno, creo que podríamos intentarlo por lo menos, ¿no? Para ver si funciona o no. ¿Vale? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿No? Ok. Sale y vale. Entonces vamos a concluir para ir al otro tema porque ya me alargué mucho. Les voy a dejar mis redes sociales, les voy a apuntar aquí mi correo electrónico también, por si alguien quiere la presentación o requiere algún material adicional de apoyo, etcétera. Con mucho gusto se los puedo compartir. Ese es mi correo electrónico institucional, se está viendo ahorita. Y incluso si requiere algún material adicional para la sesión o para el diplomado, también me lo puede pedir por correo electrónico y con gusto se los hago llegar. ¿Vale? Entonces, del control abstracto, ¿alguna duda, pregunta, comentario, participación, etcétera? Sí, adelante, Estefanía. Buenas tardes. Buenas tardes. En diapositivas anteriores mencionó que la Sala Superior determinó la reviviscencia de una ley. Esto lo hizo por el caso concreto que al final se volvió como que aplica para todos, abstracto. No abstracto, fíjate, era un control difuso, evidentemente. Y el beneficio era para las personas que acudieron al medio de impugnación. Pero como se fue con interés legítimo, al final, cuando la Sala Superior revive la norma, pues el efecto no solo es para la persona que acudió al medio de impugnación, ¿estás de acuerdo? O sea, no solo va a beneficiar a Estefanía, sino va a beneficiar a todas las personas que estén en la posición de ocupar un lugar en el Congreso vía diputación migrante. Algo así como un efecto expansivo de la tutela del derecho a ser votado. Se da con el interés legítimo mucho este tema, donde ya no solo es un efecto interpartes, sino, por ejemplo, Estefanía va en representación de las personas con discapacidad y le conceden la protección vía justicia electoral para que haya una cuota de personas con discapacidad en el Congreso Federal. No solo benefició a Estefanía, benefició a todo ese grupo que está en posibilidad de acceder al Congreso vía cuota por persona con discapacidad. Se da mucho en el tema del interés legítimo, que tutela derechos difusos. ¿Vale?
Entonces sí, evidentemente que ahí el beneficio pues fue expansivo, fue para todos aquellos ciudadanos que se quisieran registrar por una candidatura migrante en la Ciudad de México. Esa es la cualidad del interés legítimo. Y viene a replantear el tema de los efectos del control difuso, si te das cuenta. Porque la primera característica del control difuso es solo beneficia a quién, a las partes. Y con el interés legítimo no, puede hacer un efecto expansivo, un efecto irradiador para que beneficie a otras personas que no acudieron al medio de impugnación. Lo mismo pasa en el amparo. En el amparo también se dan supuestos donde con interés legítimo se beneficia a todo un grupo de personas. Oye, yo ni sabía y ya me vi beneficiado. Bueno, es el efecto del interés legítimo. Bueno, hay que replantearlo. Publiqué yo un artículo con la revista Paréntesis Legal que se llama El interés legítimo en materia electoral. Si alguien quiere conocer un poco más del tema, ahí vienen todos los ejemplos, Estefanía, de todos los grupos a los que se les ha beneficiado con interés legítimo a través de la justicia electoral. ¿Vale? Que es un tema que se está tocando. Antes esto le llamábamos en la justicia electoral el interés tuitivo. ¿Se acuerda alguien de los que se dedica aquí a la materia electoral? El interés tuitivo era algo así como también un interés un poco más flexible, no tan jurídico, ¿no? Donde requieres la afectación directa a tu esfera jurídica. Dime cómo te causó perjuicio el acto, ¿no? El interés tuitivo tiene un margen de maniobra donde yo podría decir, bueno, es que me afectó indirectamente, no solo a mí, le afectó a un grupo de personas. Bueno, tú sí puedes venir también. Ahora, ese interés tuitivo ha cambiado para ser interés legítimo. ¿Vale? Este es otro punto, regular el interés legítimo en materia electoral, no está regulado. En el sistema de medios de impugnación solo habla de interés jurídico, no habla de interés legítimo. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Dudas, comentarios, quejas? ¿No? Seguras, no se queden con ninguna duda. Bueno, perfecto. Entonces, hasta aquí dejamos este tópico del control abstracto. Fíjense, es muy bonito el control abstracto. Muy interesante también. Volverse expertos en el tema de control abstracto les puede abrir las puertas, ¿eh? Imagínense un despacho de solo acciones y controversias constitucionales. Se vuelven millonarios. ¿Cuánto les gusta cobrar una acción de inconstitucionalidad? O una controversia constitucional. Hay un campo de oportunidad también, desde luego, ¿no? Entonces, terminamos con esto del control abstracto. Bien, para la segunda parte, antes de yo echar un discurso sobre lo que es el sistema interamericano, me gustaría más bien escuchar preguntas, o sea, ¿qué dudas tienen sobre el sistema interamericano? Y a partir de ahí hacer un diálogo sobre pues, qué representa hoy en día el sistema interamericano para México. Si alguien tiene una duda de cómo se presenta una queja, cómo llego a la Corte Interamericana, cómo pido una medida cautelar, etcétera, preferiría yo que me hicieran esas preguntas a yo decirles, bueno, el sistema interamericano está integrado por la Corte y la Comisión Interamericana. No, mejor más bien, tengo una duda en concreto, disculpe, ¿cómo presento yo una queja individual ante el sistema interamericano? Entonces, adelante, si alguien tiene algunas inquietudes al respecto, pues las voy resolviendo, desahogando cada una de ellas. ¿No? ¿Nadie tiene ninguna duda? Ni inquietud, ni pregunta. ¿Alguien ha presentado alguna queja individual alguna ocasión ante el sistema interamericano? ¿No? ¿Nadie? Bueno, fíjense, de entrada les voy a dar una muy buena noticia. A ver, tocayo, adelante, te escucho. Buenas tardes, maestro, buenas tardes, compañeros. Para ejercer alguna acción en la Corte Interamericana, ¿necesariamente antes tengo que haber agotado todos los recursos existentes en mi país? Por regla general, sí, es correcto. Por regla general, hay dos excepciones. Una, cuando haya una dilación injustificada. ¿Vale? O sea, presenté yo un mecanismo y lleva 10 años sin resolverse. Pues no me puedo esperar a ver a qué hora lo quiere resolver. Puedo ir al sistema interamericano porque hay una excepción a la regla del principio de definitividad. Y otro, los temas de omisión.
presenté yo una denuncia ante el Ministerio Público y no hace nada. Ya llevo 5 años tratando de decirle al Ministerio Público que por favor investigue este delito y no lo quiere hacer. Hay otra excepción al principio de definitividad, ¿vale? Que en realidad se vinculan con graves violaciones a derechos humanos. ¿Vale? Entonces, esas son las 2 excepciones, pero por regla general sí, agotar todo el sistema recursivo mexicano, hasta la Suprema Corte. ¿Vale? Que técnicamente terminaría en el amparo, porque el recurso de revisión es un mecanismo excepcional. ¿Vale? Gracias, maestro. Perfecto. Saúl, adelante. Sí, buenas noches, maestro. Una pregunta, ¿qué pasa si un estado no cumple con una sentencia que emita la Corte Interamericana? Híjole, es una pregunta muy interesante. Fíjate, la Corte Interamericana sí tiene un sistema de verificación de cumplimiento de sus sentencias, pero no tiene medidas coactivas para obligar a los estados a cumplirlas. La Corte Interamericana, lejos de revisar el cumplimiento, se enfoca más al impacto. O sea, ¿qué impacto provocó en América Latina la sentencia? Porque no puede obligar per se a los estados a cumplirlas. Lo que ha hecho en alguna ocasión es apoyarse de la OEA para decir, a ver, mete un tipo de presión política o económica contra un estado, ¿no? Y a ver si de esta manera logramos el cumplimiento de la sentencia. De hecho, la Corte Interamericana realiza algo que se llama verificaciones in loco, que es, vienen supervisores del sistema interamericano para ver, a ver, México, ¿ya cumpliste esta sentencia? Y se da un informe. A México le falta cumplir esto, ya cumplió parcialmente esto, en cuanto a este punto está completamente cumplido, etcétera, ¿no? Por ejemplo, fíjate, un tema, Saúl. En la sentencia del caso Rosendo Radilla contra México, uno de los tópicos de cumplimiento era dar con el paradero del señor Radilla. No se ha cumplido. Habían pasado 30 años desde que el señor desapareció, cuando la sentencia llegó al sistema interamericano. 30 años, ustedes díganme, ni siquiera yo creo los que lo habían desaparecido sabían dónde estaba. Entonces la Corte, lejos de preocuparse por el cumplimiento, se preocupa más por el impacto, ¿vale? Porque incluso, y esta es una mala noticia, algunas sentencias han llevado a que los estados parte se salgan del sistema interamericano por no querer cumplir una sentencia. Venezuela, República Dominicana, Brasil, dicen, no quiero cumplir la sentencia, mejor me salgo. Solo que ahí la Corte Interamericana tiene una estrategia muy hábil. Dice, de acuerdo, está bien, aquí estamos, 17 de noviembre del 2022. ¿Te quieres salir hoy, Venezuela? Sí, ya me voy a salir. Ya no quiero que me estés condenando. Perfecto, salte. No te voy a obligar a que sigas. ¿Pero qué crees? Todas las violaciones previas al 17 de noviembre del 2022 las voy a seguir conociendo y te voy a seguir condenando. ¿De acuerdo? Totalmente legítima la decisión de la Corte Interamericana, porque esos actos se realizaron cuando tenía competencia. ¿Vale? Entonces, el tema del cumplimiento es un tanto difícil, pero cuando ves el tema del impacto, pues tiene mucha relevancia, ¿no? Nada más y nada menos que la reforma de 10 de junio del 2011 se debió a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cambió todo el sistema jurídico mexicano de la protección de los derechos fundamentales. ¿Ven? ¿Sí? ¿Sí respondí? Perfecto. ¿Alguna otra? Vi otra manita levantada, pero creo que la bajaron, como que sí, como que no. Bueno, les voy a dar una buena noticia, fíjense, porque yo veo que Andrea tiene la duda. Fíjate, Andrea, tú ya puedes presentar electrónicamente una queja individual. Ya no tienes que ir a Washington. Bueno, si quieres ir y cobrar honorarios por ir a Washington, pues puedes ir, ¿no? Pero puedes presentar la queja electrónica en el sistema de quejas individuales de la Comisión Interamericana. ¿Qué quiere decir? Que todas las quejas previo a llegar a la Corte, si son relevantes el asunto, si hay violación de derechos humanos de los tratados regionales, etcétera, pasan por la comisión. Y la comisión emite un auto de admisibilidad, donde dice, sí, efectivamente, la licenciada Andrea cumplió todos los requisitos de admisibilidad.
¿vale? Narró bien los hechos, hay prueba, narró qué derechos humanos regionales se violaron, agotó el principio de definitividad, etcétera, me aportó todas las pruebas de la violación, admito la queja. Después de eso viene un procedimiento que le llamamos procedimiento amigable de conciliación. Entonces dice, a ver, citen a Andrea, a las víctimas y citen al Estado. A ver, te están reclamando esto. ¿Aceptas la responsabilidad? Sí, acepto la responsabilidad. ¿Vas a reparar la violación? Sí, voy a reparar. Ah, se acabó. Todo termina en un convenio amigable, donde el Estado acepta la responsabilidad internacional. Sí violó los derechos, pero lo está aceptando y lo va a reparar. ¿Vale? Ah, no lo acepto, no. Hasta las últimas consecuencias. No lo voy a hacer. Ah, bueno, perfecto. Entonces, Estado, te doy la oportunidad de presentar un escrito de excepciones y defensas. Defiéndete. ¿Vale? Una vez que esté integrada la litis, lo mandan a la corte. La corte puede hacer dos cosas. O dice, está debidamente integrada o va para atrás. No lo integraste debidamente bien, comisión, entonces te lo regreso. Como cuando le presentas un proyecto a un magistrado y te dice, no, no me gustó, va para atrás otra vez, vuélvelo a hacer. Así. No está integrada debidamente la litis, entonces Comisión Interamericana, intégrala debidamente. O está perfectamente integrada. Ah, perfecto. Entonces, convoco a la primera audiencia. ¿Vale? Primera audiencia de excepciones preliminares. A ver, Estado, dime, defiéndete. Ah, pues yo presento excepción 1, excepción 2. Ah, perfecto. Víctima, presenten su caso. Yo presento mi caso, digo que esta es la violación, una audiencia pública donde están todos los jueces interamericanos, donde se puede seguir a través de las redes sociales de la Corte Interamericana, y después de ese primer momento de audiencia pública viene el desahogo de pruebas. Que vengan los peritos, que vengan los testigos, ¿vale? Se cita a todos, que vengan las víctimas indirectas, o que vengan las víctimas directas, que venga el representante del Estado, y se convoca a otra audiencia, donde se desahogan todas las pruebas y se realizan los alegatos de clausura. ¿Vale? Primero se expone el caso, un alegato de apertura, se desahogan las pruebas y un alegato de clausura. A ver, víctima, cierre. Realiza sus manifestaciones de cierre. Ah, pues 1, 2, 3, 4, 5. Estado, realiza sus manifestaciones de cierre. 1, 2, 3, 4. Perfecto. Y se turna resolución. Y se da un plazo aproximado de entre 2 o 3 meses para que la Corte Interamericana emita la sentencia y determine si hay o no responsabilidad del Estado. Y la responsabilidad del Estado se puede dar en dos contextos. Violación directa, es decir, el Estado violó el derecho. Fue un agente del Estado. Fue el ejército, la policía, fue el Poder Judicial. O violación indirecta. La violación indirecta es muy interesante. Escribí un artículo para la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la Ciudad de México que se llama La eficacia horizontal de la Convención Americana. Y ese artículo lo que narra es cuáles casos llegan al sistema interamericano por violaciones a derechos entre particulares. Donde la principal defensa del Estado es, yo no violé el derecho. ¿Por qué me vas a sancionar? Y la Corte Interamericana dice, no te voy a sancionar por haber violado el derecho. Te voy a sancionar por haber omitido tutelar el derecho. Tenías la obligación. Porque es una violación de derechos entre dos particulares y tú tienes que intervenir. Oye, hay una denuncia por violación y no intervienes, no me puedes decir que tú no violaste el derecho. Tú tienes la obligación de investigar, sancionar a los responsables. Este caso es verídico. Loaiza López Soto contra Venezuela. Fíjate, es un caso en el que una pareja sentimental de la señorita Loaiza la secuestra en Venezuela y la vuelve su esclava sexual durante 5 años. Y los familiares, padres, hermana, etcétera, van y presentan denuncias. ¿Y qué creen que hace el Estado venezolano? Pues como en el Ministerio Público aquí comiendo papitas y su torta y diciéndote, es que hay cambio de turno y ahorita no te puedo atender, pero vente mañana y vemos qué podemos. Oye, ¿qué crees? No le pusiste una coma a tu escrito y entonces te lo voy a tener que regresar porque no te lo puedo recibir así. Puros obstáculos, pura burocracia pura como hay aquí, ¿no? Lo acabamos de ver en el caso de esta chica Ariadna, ¿no?
la burocracia en su máximo esplendor, la corrupción. Y luego sale la Ciudad de México y dice, yo soy la mejor fiscalía a nivel nacional, y todos nos quedamos así como, bueno, pues, si tú lo dices, tal vez sí, ¿no? Pero estadísticamente están los datos, ¿no? Pero bueno, es el mismo tema, pasó en Venezuela. Y lo que yo le decía a Jesús, bueno, ¿tenemos que esperar a que ellos quieran hacerlo? Pues, no, ¿verdad? Oye, ya pasaron 5 años, ¿hasta cuándo me vas a contestar algo? Excepción al principio de definitividad. Y los familiares de la señorita Loaiza se van a la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana condena a Venezuela no por haber violado el derecho, sino por haber omitido tutelar el derecho. No hiciste nada, te lo estaban planteando, ¿por qué no actuaste? Y Venezuela pues salió con la clásica defensa, ¿no? En la excepción preliminar, Venezuela dice, Corte Interamericana, tú no me tienes que condenar porque yo no violé el derecho, fue Juanito Pérez. Y entonces sale una jueza de la Corte Interamericana llamada Aileen y le dice, Venezuela, ¿no sabes litigar en el sistema interamericano? O sea, ¿cómo me presentas esa defensa? Si tú sabes que el caso ronda por una omisión de tutela de derecho, no porque tú hayas, no, las víctimas no te están diciendo que tú violaste el derecho. El planteamiento de la víctima es omitiste tutelar el derecho, porque te lo plantearon, aquí están las pruebas de que fueron tantas veces a exigir el cumplimiento del derecho y ninguna autoridad nacional le dio respuesta. Entonces, ¿sabes litigar en el sistema interamericano o no? Algo así le pasó a México, apenas en el último caso, donde también en un análisis de esa magnitud, pues se exhibió a México en el sentido de decirle que no sabe litigar en el sistema interamericano. Oye, no sabe litigar México, porque ¿cómo vienes y presentas esta defensa? ¿Qué está pasando? Incluso hubo una jueza interamericana que dijo, México tiene mucha experiencia en el sistema interamericano. ¿Por qué lo viene a litigar este asunto así? Porque incluso datos de falacia, datos de falacia en el sentido de, por ejemplo, pues no hay muchas personas en prisión preventiva oficiosa. Y todos nos quedamos de cómo. O sea, ¿tú tienes otros datos, como dice el presidente de la República, o cómo? Otro dato, por ejemplo, que fue a decir la Secretaría de Relaciones Exteriores, es que los centros de reclusión funcionan perfectamente. O sea, tenemos un modelo único en México, que nos está copiando Nicaragua, El Salvador, Barbados, y todo lo demás. Ya mejor no digas nada, cuate, ¿no? Entonces, México fue a defender la postura de la prisión preventiva oficiosa, a pesar de que existen precedentes de la Corte Interamericana donde ya dijo que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional. Entonces, fíjense, es un tema importante también. El Estado puede ser responsable porque viola el derecho o porque omite tutelarlo. ¿Vale? Gustavo, adelante. En ese mismo tema de la prisión preventiva, vi que participó el ministro Cosío y algunos otros juristas como en una especie de dictamen, o qué es esa parte donde participaron estos juristas, perdón. Ay, perdón, tenía apagado el micro. Es una prueba pericial que se emite por parte de un experto, ¿vale? El Estado mexicano ofreció a un perito que fue el director de la Escuela de Formación Judicial Electoral, el doctor Arturo Bárcena, y el Estado mexicano ofreció un perito que fue el ministro en retiro, José Ramón Cosío. Fue un peritaje en materia de derechos humanos, para que fueran a exponer pues el tema de las restricciones constitucionales y el tema de la prisión preventiva, es decir, para que le explicaran a los jueces interamericanos qué es la prisión preventiva oficiosa en México y por qué estamos discutiendo un tema de restricciones constitucionales a derecho. ¿Vale? Son peritos que se pueden admitir. Cualquier prueba pericial es admisible en el sistema interamericano. Periciales, documentales, testimoniales, pruebas tecnológicas, videograbaciones, fotografías, etc. ¿Vale? Prácticamente todas las pruebas. Bueno, la confesional del Estado no. ¿Vale? Porque pues, el Estado no puede confesar que sí violó el derecho. Regularmente se va a ir a defender.
De hecho, no he encontrado yo un caso donde el Estado acepte en una audiencia pública que viola derechos. Regularmente van y se defienden. ¿Sí? ¿Alguna otra duda o pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna? Seguro, sí. Estefanía, adelante. ¿Los jueces cómo se eligen? Hay un proceso en el que los estados partes proponen a quienes desean que vaya a integrar la Corte Interamericana cuando hay una vacante, y todo el pleno de la OEA, que son todos los estados que pertenecen a la OEA, votan para ver si se elige a uno de esos jueces. Hay una propuesta en ternas. Se propone al juez del Estado mexicano tal, de Venezuela tal y de Brasil tal. Viene entonces el pleno de la OEA, donde están todos los estados parte y votan por quién va a integrar. ¿Vale? Tenemos una próxima elección. El doctor Eduardo Ferrer MacGregor, que es juez mexicano, termina su periodo el próximo año y va a haber la elección de otro juez interamericano. Regularmente los jueces mexicanos que han estado en el sistema, excelentes. Don Sergio García Ramírez, un excelente juez interamericano. El doctor Eduardo Ferrer MacGregor, un excelente juez interamericano. Y esperamos que la persona que venga, mujer preferentemente, pues también tenga un papel extraordinario en el sistema interamericano. Pero al salir Eduardo Ferrer, ¿sería una vacante de México o puede ser de otro país? Puede ser de cualquier país, no necesariamente de México. Okay. Sí. Bueno, se le da preferencia al Estado, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, los países que están representados pues son los que tienen una mayor presencia en América Latina, ¿no? Brasil, Chile, México, Argentina, ¿vale? Pero puede ser de cualquier país, pues, ¿vale? ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? ¿Seguros? ¿Se puede obligar? Sí, bueno, de hecho, el tema de la reparación es, Carlos, in integrum, ¿vale? No solamente es un tema económico. La Corte Interamericana ha diseñado un sistema de reparación integral del daño que contempla el daño material, económico, y el daño inmaterial. Por ejemplo, afectación a tema de sentimientos, daño moral, daño a la dignidad humana, etc. Entonces, ha establecido un sistema de reparación que puede ir en un tema económico, que es repárale el daño a las víctimas a través de una cuantificación económica y paga los gastos y costas judiciales, y también alguna otra medida de reparación. Por ejemplo, les voy a poner 2 ejemplos. En el caso Rosendo Radilla, se instruyó a México para que en la localidad donde desapareció el señor Radilla se construyera un monumento en su nombre. Es un sistema de reparación, otra medida de reparación diferente. En el caso de Inés Fernández y otras contra México, que son 2 mujeres que fueron violadas por miembros del ejército, la reparación integral se dio, aparte del tema económico, en una disculpa pública por parte del Estado mexicano, que dio el Senado de la República, ¿vale? Donde en un acto protocolario, simbólico, pues el Estado mexicano aceptó la responsabilidad y le pidió una disculpa pública a las víctimas directas y a las víctimas indirectas. ¿Correcto? Entonces, hay todo un sistema de reparación integral del daño en el sistema interamericano que le han llamado reparación in integrum. ¿Sí, Carlos? Perfecto. ¿Alguna otra? Y si dice el Estado, bueno, primero María del Refugio. En materia penal, un tercero puede ir a la corte por una persona. Sí, claro. María, ¿dónde estás? María, ahí está el ejemplo. Ahorita se está discutiendo eso en el sistema interamericano. ¿Cuánto tiempo creen que tiene esta persona en prisión preventiva oficiosa? ¿Alguien sabe el dato? ¿O se los doy? Es el que tiene más o menos 17 años, ¿no? Sin recibir sentencia, ¿sí, verdad? Sí, sí. Ok. 17 años en prisión preventiva, imagino.
O sea, ir a defender eso al sistema interamericano es como prácticamente decir que Santa Claus existe, ¿no? O sea, de verdad es un absurdo. 17 años en prisión preventiva oficiosa. Bueno, y contando. Bueno, pero ahí entonces fue un tercero para, bueno, a pedirle a la corte que interviniera por... Sí, asumo. sí, Ah, ok. es una víctima indirecta. Sí puede. Gracias. Claro, los familiares pueden ir, oye, está privada de su libertad mi mamá, o mi hermano, o mi hermano, o mi papá, pues yo voy en su representación, yo soy víctima indirecta. Y puedo también tener calidad representativa ante el sistema interamericano. Fíjense, al sistema interamericano puede ir cualquier persona física a reclamar violaciones de manera directa o indirecta a sus derechos humanos, o, fíjense, esta es una novedad, también puede ir una persona física en representación de una persona jurídica. La persona jurídica no puede ir por sí misma, no tiene representación en el sistema interamericano, pero un socio, el director de una empresa, etcétera, sí puede ir al sistema interamericano y defender tanto sus intereses como los de la empresa. ¿Vale? Entonces sí, es posible que un tercero acuda por este tema también. Diana dice, bueno, y si el Estado dice, no voy a pagar, no voy a reparar, bueno, es el mismo tema del cumplimiento, ¿no, Diana? Donde evidentemente es un cumplimiento de buena fe, ¿no? Donde, bueno, ya te sentenciaron, Estado cumple, le decía yo a Saúl, y si el Estado no quiere cumplir, es difícil obligarlo, muy complejo. El sistema interamericano funciona bajo el principio de buena fe. Violaste el derecho, ya te sancioné, cumple la sentencia. No, no la voy a cumplir y me voy a salir del sistema interamericano, ya hazle como quiera. Bueno, ahí la corte está un poco limitada, porque incluso la corte es una corte itinerante, ¿sí lo sabían? No funciona permanentemente. O sea, no sesiona todo el año, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque no tiene dinero. Entonces, la Corte Interamericana solo tiene 3, máximo 4 periodos de sesiones al año, donde escoge un estado. Dice, este año vamos a sancionar en México, vamos a sesionar en Chile, en Brasil, y se le abre un espacio para que sesione aquí y discuta los temas pues, que son relevantes de agenda. Tiene una agenda judicial, la Corte Interamericana. Si se dan cuenta, la Corte emite, ¿cuántas le gusta? 5 sentencias al año. En el mejor de los panoramas, 7 sentencias, 8 sentencias al año. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos resuelve alrededor de 15,000 o 20,000 asuntos al año. Tiene mucho dinero, tiene mucha capacidad económica. La Corte no, incluso se le da la posibilidad a las y los jueces interamericanos que tengan otro empleo, otro cargo o comisión, porque pues es un honorífico el salario que reciben. ¿Vale? Por eso es que también se escogen muy bien los casos. Muy bien, o sea, casos que sean trascendentales, que realmente vayan a venir a cambiar algo en América Latina. Esos son los casos que llegan al sistema. ¿Vale? Dice Andrea, ¿dónde estás? Ya te vi. En lo que se refiere a violaciones por derechos político-electorales, un partido no puede. ¿Vale? Una persona física sí, pero un partido político no podría ir, no tiene representatividad. Funciona como una persona jurídica, un partido político, solo que es una persona jurídica institucionalizada, pertenece al Estado, o no pertenece al Estado, coadyuva con el Estado para el tema democrático, ¿no? Y recibe financiamiento público del Estado. ¿Sí? Pero entonces un partido político no podría ir. Un candidato o candidata sí podría ir. ¿Vale? O, por ejemplo, un miembro de un partido político también podría ir, pero como persona física. ¿No? Perfecto. ¿Alguna otra duda o pregunta? No, seguros. Sí, adelante, Jesús. Me queda esta duda que me causa controversia. Si para la reparación o para la obligación de cumplir una sentencia, mejor dicho, se supone que, bueno, en nuestra Constitución ya tenemos esa vinculación a los tratados, ¿no? A los tratados y tanto a lo que emita la Corte, o no sé si entendí bien. ¿Hasta ahí? Sí.
Sí. Bueno, porque en base a eso, entonces es mi siguiente pregunta. Si se puede obligar vía judicial al Estado a cumplir con la sentencia ya por nuestras leyes, ya que la Constitución, que es la máxima ley que tenemos en el país, nos señala la obligación de tener que cualquier decisión sea vinculante. O sea, si cumplir, pero yo como particular, el que acudí a la corte, digo, bueno, Estado, tú tienes la obligación porque es vinculatorio, es convencional. Sí. ¿Puedo yo obligar al Estado a cumplir por medio de las leyes mexicanas? Híjole, es un tema muy complejo, fíjense. Primero, el sistema interamericano ha diseñado desde el caso Hellman contra Uruguay un criterio vinculante para el cumplimiento de sentencias. Es decir, las sentencias que emite la Corte Interamericana se cumplen en sus términos, ¿vale? No son susceptibles de interpretación o de modificación por parte del Estado parte. Lo que dijo la Corte es lo que se tiene que cumplir. Ahora, tenemos un sistema de recepción de sentencias interamericanas. Cuando viene un fallo que emite la Corte Interamericana, México lo recepciona, ¿vale? A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores, que tiene una oficina especial para la recepción de fallos interamericanos, canaliza la sentencia. Es decir, a ver, esta parte le toca cumplirla a el Congreso, esta parte al Poder Judicial, esta parte a la Secretaría de Marina, no lo sé, ¿no? O sea, canaliza cada punto. Esto se empezó a visualizar así a partir de la sentencia Rosendo Radilla contra México, porque ahí la Corte Interamericana notificó a México por conducto de la Suprema Corte Mexicana. Y entonces, imagínense, nunca había llegado una sentencia condenatoria. México dice, bueno, ¿y qué hago con esto? La Suprema Corte también dijo, pues no sé qué hacer. Y se formó una consulta al Pleno. Se formó un expediente que se llama consulta al Pleno. Y el Pleno discutió el tema y dijo, pues vamos a entrarle al quite. Y entonces canalizó la consulta al Pleno como un expediente vario, ¿se acuerdan? 912 del 2010. Y ahí se ordenó el cumplimiento de la sentencia. Y la Corte fue la que empezó a vincular. Dijo, esta parte nos toca a nosotros, esta parte le toca a Secretaría de Relaciones Exteriores, esta parte le toca a los jueces ordinarios. O sea, hizo una vinculación total del fallo. Y cumplió la sentencia. Y a partir de ahí la Corte recogió el criterio de que las sentencias de la Corte Interamericana se cumplen en sus términos. Después lo reiteró en el expediente varios 1396 del 2011, que es el caso Inés Fernández y otras contra México. Y sucedió lo mismo. Fue vinculando a las autoridades. Pero sigue funcionando, Jesús, bajo el principio de buena fe. O sea, no podríamos obligar a México a cumplirla. O sea, lo hacemos en el entendido, en la inteligencia que esa sentencia es vinculante y nos obliga. Y entonces, como me obliga, pues la voy a cumplir. Pero si no la quiero cumplir, si de repente llega alguien que dice, no la vamos a cumplir y nos salimos del sistema interamericano, pues ni Dios Padre nos podrá ayudar. Nos vamos a salir del sistema interamericano, ¿no? Como pasó con Venezuela, con República Dominicana, con Brasil. Que bueno, sería catastrófico que eso pasara, porque se ha ayudado mucho al sistema mexicano el sistema interamericano. Se ha sido coadyuvante, es un sistema complementario, pero que le ha ayudado a modificar muchas malas prácticas que tenía. Tenemos otras más, pero por lo menos hemos visto algunos cambios importantes, ¿están de acuerdo? El tema de derechos humanos, el tema de protección judicial, tutela judicial efectiva. Hemos visto también temas de sanción a las fuerzas policiales por abusos, a los miembros del ejército. O sea, sí ha habido un avance. Y salirnos, pues, no contribuiría a nada. Al contrario, creo que representaría un retroceso para la justicia mexicana. ¿Correcto? Pero bueno, al final se sigue cumpliendo bajo el principio de buena fe. De hecho, fíjense, el derecho internacional público, ¿bajo qué principio creen que se cimenta? De buena fe. Vayan a la Convención de Viena. Y en la Convención de Viena dice
que los estados van a cumplir los tratados internacionales de buena fe. Cumple, o sea, si no lo cumples, ¿te puedo obligar a que lo cumplas? Pues no, Jesús, no puedo. Pero tú debes de actuar bajo el principio de buena fe en el entendido de que si suscribiste un tratado internacional, pues es para cumplirlo, ¿no? No para inobservarlo, para violarlo. Entonces, así funciona el derecho internacional público, bajo el principio de buena fe que está instituido en la Convención de Viena, que es la convención que establece la regulación de los tratados internacionales. ¿Vale? Perfecto. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? Bueno, pues no es así. Muchas gracias por la atención de estas 4 horas de clase. Me voy muy agradecido. Creo que fue una sesión muy interesante. Espero que les haya gustado estos 2 temas. Si alguien tiene alguna inquietud adicional sobre el tema de sistema o respecto del tema de las acciones, no duden en pedirme la información. Con mucho gusto se las puedo compartir. Y en el micrositio de la Escuela Judicial Electoral van a encontrar todo el material de apoyo. ¿Vale? El material de apoyo de esta materia también, con textos, sentencias, libros, bibliografía, etcétera, ¿vale? Que su servidor como titular de la materia, pues incorporó en este catálogo. Ahí nada más se van al título del diplomado y ahí van a encontrar todo el desplegado de la información. ¿Vale? Perfecto. Pues muchas gracias. Tengan todas y todos. Feliz puente. Descansen. No compren mucho en el Buen Fin. No dejen atraerse por las ofertas. Hagan buena lo del puente, porfa. Aprovechen para comprar muchos libros, eso sí. Creo que vale la pena seguirse profesionalizándose. Y pues sigan con la oferta académica de la Escuela Judicial. Una noticia es que tenemos 2 nuevas maestrías. 2 nuevas maestrías y 2 nuevas especialidades. En Derechos Políticos, en Justicia Electoral, una maestría en Ciencias Políticas y una maestría en Procesal Electoral. Entonces, pronto van a salir las convocatorias. Toda la oferta es 100% gratuita. Aprovechenla. Y tenemos el blog también de la EGE, que es el de Axis. Síganlo si alguien quiere publicar algo también en el blog. Encantados de recibirlos, ¿vale? Es un blog reflexivo para la crítica, etcétera, y nos va a gustar mucho que colaboren en el mismo. Perfecto, pues muchas gracias, chicos. Descansen y nos estamos viendo pronto. Gracias. Gracias, maestro. Muchas gracias. Buenas noches.